El tema es diseño de estrategias. Cuando escuchamos estrategias, cuando escuchamos aprendizaje, rápidamente nos referimos a la didáctica. ¿Por qué? Porque por formación nosotros hemos estado acostumbrados a estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estar trabajando en técnicas, procedimientos, recursos, medios, los cuales nos llevan de manera paulatina a generar procesos en el aula en donde a través de una intervención didáctica tenemos que hacer uso de muchos elementos para que nuestros alumnos aprendan. Y estamos hablando de alumnos de primaria, preescolar, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, hasta doctorados. El esquema de proceso de enseñanza-aprendizaje aplica en todos los casos. Es decir, hay un sujeto que aprende, hay un docente que puede ejercer, en este caso de la conferencia, desde una conferencia magistral hasta ser realmente un mediador del aprendizaje, y está el objeto, lo que pretendemos que se construya en esa situación didáctica, está obviamente el proceso en sí implementado que tiene que ver con la apropiación del conocimiento. Es decir, hay una serie de elementos desde el contexto hasta el alumno que nos rodean y que tienen que ver con estrategias. Y entonces vamos a decir, bueno, estrategia, yo lo escucho por todas partes, pero ¿qué cosa es? Es un método, porque luego escuchamos que voy a usar esta estrategia y ponemos el método de casos. Y decimos, no, es que es una estrategia. Y alguien va a venir y nos va a decir, no, es una técnica de aprendizaje. Y si viniera alguien que conoció el plan de 11 años mexicano de los 50, nos va a decir, no, es un dispositivo didáctico. Entonces va a haber, vamos a encontrarnos con toda una gama de concepciones o de ideas acerca de lo que es una estrategia. Para ir delimitando esto, vamos a pensar, en primer lugar, en que la didáctica tiene que ver con metodología, por lo tanto, tiene que ver con método. Y el método, por definición propia, sabemos que es un camino, una vía, algo por el cual se accesa a lo que pretendemos, a una meta, a un objetivo. En este sentido, el método es muy general, puede ser deductivo, puede ser inductivo, y alude a todo un proceso por el cual se va a caminar. Pero ese método se vale de ciertas estrategias, ¿sí? De un conjunto de herramientas, y entonces empieza la primera delimitación, ¿sí? La estrategia es parte del método. La estrategia permite, ¿sí?, que el método funcione y que se alcance el objetivo. Haciendo la analogía con lo que hacemos diariamente en las aulas, sea presencial o virtualmente, estaríamos pensando entonces que el método alude a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la estrategia va a ser una herramienta. Es decir, estoy en el aula, en un grupo de alumnos de preparatoria, y les digo, hoy vamos a trabajar el método de retos. Entonces, esa es una estrategia que en realidad no es un método, pero se llama así. Y así nos entramos con diversas acepciones que se le dan a las estrategias. Entonces, para clarificar esta tarde, vamos a decir que la estrategia, ¿sí?, forma parte del método, ¿sí? En segundo término, vamos a unir estrategia con didáctica. La didáctica, tanto general como especial, se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los elementos. La estrategia, dentro del método, como herramienta, va a ser entonces una parte también de esa didáctica. Entonces, he ahí el nombre de estrategia didáctica que algunos les dan, o herramienta didáctica para lograr que los alumnos aprendan.
De manera muy general, sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye a la enseñanza y también al aprendizaje. Entonces, el segundo problema que le encontramos a la estrategia es, voy a diseñar una estrategia de enseñanza y voy a aplicar una estrategia de enseñanza, pero para que se logren aprendizajes significativos y duraderos. Al hablar de significativos, esto me lleva a que cuando yo voy a diseñar estrategias para lograr aprendizajes, voy a tener que tener un referente, un sustento teórico que me permita, ¿sí?, el ir apoyando esa labor. Les comentaba que en este sentido las estrategias vienen a ser, desde el punto de vista del socioconstructivismo, una ayuda, es decir, van a permitir que los alumnos construyan el aprendizaje con la ayuda, con la mediación a través de andamiajes. Los alumnos poseen conocimientos previos. Estos conocimientos previos no son el conocimiento en sí que nosotros queremos que aprendan con determinado contenido u objetivo, propósito o competencia o como le queramos llamar, que forman parte del currículo. Ese alumno, para que pueda lograr el aprendizaje, pueda desarrollar un aprendizaje significativo, necesita pasar por un camino, un proceso. Ese proceso, en donde está en relación con el conocimiento, es en donde entra el rol del docente en su papel de mediador. Él va a ayudar a que el alumno logre pasar de ese nivel de conocimiento a otro superior. Pero también puede darse el caso que en este proceso los propios alumnos, o sea, los pares, puedan ayudar a que se vaya realizando y complementando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta idea de la zona de desarrollo próximo que Vygotsky nos plantea, para el caso de las estrategias didácticas que vamos a tratar el día de hoy, es uno de los sustentos teóricos que la soportan. La estrategia en sí, ya sea para el docente o para el alumno, cuando él ya ha asimilado una manera de aprender, y entonces vamos a llamar la estrategia de aprendizaje, que podría decirse que es contraparte de la estrategia de enseñanza. Cuando esto ocurre, estamos avanzando hacia que los alumnos logren por sí mismos construir el aprendizaje. El aula virtual o el aula presencial son los espacios en donde puede darse esta situación. Pero diseñar e implementar una estrategia para desarrollar aprendizajes no es acudir a una receta de cocina y decir, pues me gustó esta estrategia de los retos, no, prefiero la de las simulaciones, y entonces voy al aula y las aplico. No, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los alumnos están en un determinado contexto. Estos alumnos tienen ciertas necesidades, tienen ciertas características, vienen de un proceso de formación diferente y son personalidades diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para diseñar estrategias es algo que prácticamente diríamos no tiene que ver con la estrategia, pero va a permitir que su implementación funcione. De lo cual, de no ser así, estaríamos perdiendo tiempo y no estaríamos logrando aprendizajes. Entonces, la primera mirada es ir al entorno, a ver qué sabemos de nuestros alumnos. ¿Los conocemos? ¿Cómo son sus estilos de aprendizaje? Para que de esta manera yo pueda diseñar una estrategia ad hoc y los alumnos realmente puedan aprender. Este portafolio de evidencias no escrito, que a veces nos dice cómo son los alumnos
cómo se comportan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, y de las cuales muchas veces es por observación diaria de lo que está ocurriendo o de lo que vemos con ellos, y no es de viene de algún instrumento o una guía de observación, es la primera pauta para entonces tomar la decisión de qué estrategia me funciona con este grupo de alumnos. Si estoy en un grupo de posgrado y tengo dos grupos de maestría, no se van a comportar de la misma forma. Algunos alumnos quizá puedan desarrollar mejor actividades con las TIC. Otro grupo quizá por la edad puedan desarrollar mejor actividades que tengan que ver con cuestiones de lectura y escritura de textos. Entonces, si nosotros no analizamos cuál es el entorno de los alumnos para diseñar nuestras estrategias, no estaríamos hablando de un buen diseño. Después de ello, ya que tengamos el panorama, me tengo que revisar yo mismo. Bueno, los alumnos aprenden así, pero ¿cuál es mi estilo de enseñanza? Y tengo que ajustarme al estilo de aprendizaje de los alumnos. La estrategia no puede implementarse por sí misma ni funciona sola. No es, repito, la receta de cocina de que le voy a echar una cucharada de sal y voy a utilizar media cucharada de comino. No, aquí es diferente. Son personas, son seres humanos. Tenemos que atender esa diversidad y esa formación. Una vez que tenemos este panorama, tenemos la currícula, tenemos lo que pensamos que los alumnos son, entonces podemos decir, bueno, tengo ahora una serie de estrategias que puedo utilizar para que se desarrollen realmente los aprendizajes en un entorno social, ya sea de manera virtual o presencial. ¿Qué es lo que sigue? Sentarme a ver en dónde voy a poner la estrategia y para qué me va a servir la estrategia. Hay muchas estrategias. Recuerden ustedes que al planear una secuencia, la secuencia nos tiene tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, cuando yo planeo estrategias, los alumnos aprenden desde el inicio, aprenden en el desarrollo de una intervención didáctica y también aprenden al final con la evaluación. Es decir, en todo momento hay aprendizaje. A veces pensamos que el aprendizaje únicamente se va a dar en el desarrollo y que al final lo que vamos a hacer es ver si se aprendió o no se aprendió. Pero en realidad en los tres momentos de una intervención didáctica podemos encontrar aprendizaje. Y entonces entramos a la primera decisión. Bien, voy a empezar mi clase de sociología. ¿Cómo voy a hacerle para que mis alumnos de la maestría en sociología o los alumnos de la preparatoria o de la secundaria que están estudiando ciencias sociales, ¿sí?, puedan en el inicio aprender o empezar a desarrollar sus aprendizajes? Y tenemos las primeras, que son las estrategias para activar los conocimientos previos. Tenemos varias de ellas, si consultamos la literatura, a Díaz Barriga o a Cole o a Honrubia, diversos autores nos manejan que hay estrategias para que esos conocimientos previos de los alumnos puedan activarse y entonces empecemos el proceso de interacción y el proceso de construcción del conocimiento. Lo podemos hacer de diversas maneras. Vamos a comentar tres de ellas. Las preguntas. El uso de las preguntas, pero planeadas y con una intencionalidad, puede activar conocimientos previos. La técnica de la pregunta por sí misma es un buen elemento para activar conocimientos previos y es una estrategia siempre y cuando se planifique.
La otra estrategia es las situaciones grupales, donde se le plantea una situación al grupo y entre el grupo lo van resolviendo, ¿sí? Este tipo de estrategias didácticas que tienen que ver con activación de conocimientos previos, a la vez que ayudan, permiten que este conocimiento empiece a construirse desde este principio y no sea en el desarrollo cuando, digamos, están aprendiendo, no. Desde el principio debe haber una línea de aprendizaje. La otra actividad que podemos decir que es una estrategia que podemos utilizar en el inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje es la generadora de información, en donde los alumnos tienen que actuar, reflexionar, y compartir conocimientos previos y poder generar una información sobre algo de lo que no sabían. Una infografía, por ejemplo, presentada a los alumnos, en donde ellos tengan que después hablar, explicar, hace que sus referentes teóricos se muevan y que al platicarlo en pequeños grupos y después la gran plenaria, nos dan nuevas ideas, nuevos parámetros de cómo podemos ir avanzando en la construcción del conocimiento a partir de una estrategia inicial. Termina la activación de conocimientos previos y entramos a la etapa del desarrollo. ¿Qué pasa ahí? En los diferentes niveles se va a presentar el desarrollo de acuerdo a la edad de los alumnos. Así en primaria será un nivel, en preparatoria, en secundaria o en una licenciatura o en posgrado. El desarrollo, claro, es el mismo, pero, por ejemplo, el tratamiento de la información va a variar. La presentación de un texto para que sea analizado a partir de un organizador gráfico, un mapa mental, un mapa conceptual, puede darse en ciertos niveles. Ya textos más elaborados como un ensayo o un reporte de lectura que se utiliza ya en niveles de licenciatura o posgrados, nos genera otro tipo de actividades de aprendizaje. Esta estrategia del uso del texto como un referente para la construcción del aprendizaje, no nada más es el texto usarlo de manera tradicional, sino buscarle variantes, formas nuevas de que los alumnos se acerquen al texto y puedan ir entendiendo lo que se dice. Los organizadores previos son una muy buena estrategia para entablar este diálogo, esta interacción con los textos. Y sabemos que hay desde el mapa conceptual, el cuadro qué sé, qué quiero aprender, el QQQ, tenemos las tablas. Hay muchas herramientas de tipo visual que nos ayudan y que pueden ser estrategias ya para desarrollar aprendizajes. Hay una de ellas que es la que me gustaría trabajar esta tarde porque casi no la miran. Es la de las analogías. Cuando nosotros trabajamos con alumnos y hacemos una analogía, ellos puede ser que al trasladar el concepto a su fase cotidiana, puedan aprender y puedan tratar de comprender este concepto de una manera más fácil que si se los pusiéramos como un tema para leer y hacer un cuadro sinóptico. La analogía es una comparación que se hace de algo teórico y que se hace el traslape a algo cotidiano. En las clases es cuando normalmente le decimos a los alumnos, esto quiere decir este concepto. Es como cuando tú, y así podríamos hacer la analogía clásica de la secundaria, cuando tenemos el experimento del huevo que se parte
y ahí tenemos que encontrar cuál es el núcleo, cuál es la membrana, y ya estamos haciendo el estudio de la célula. Esta estrategia de la analogía, aparte de que va a permitir que los alumnos reflexionen, empieza a generar ellos niveles mayores de abstracción que les permite reflexionar, que les permite procesos cognitivos que posteriormente ellos pueden aplicar en otras situaciones. Hay otras estrategias que son más conocidas por nosotros, como algunos los llaman métodos, otros técnicas, procedimientos, pero vamos a darles una ligera revisión esta tarde. El llamado método de casos. Le damos a los alumnos un caso, ellos tienen que reunirse en un equipo, ver, analizar, buscar información, confrontar y dar una solución al caso. Obviamente que esta estrategia deriva del derecho procesal, pero aplicado a la educación da muy buenos resultados, incluso en los niveles de educación básica. La ventaja de esta estrategia es que es una estrategia socializadora. Primero, tiene el equipo que resolver el caso. Después, se tiene que plantear a un gran grupo y se socializa el conocimiento. El otro es el llamado método de resolución de problemas, donde se le plantea un problema a un equipo, ese equipo le tiene que trabajar, le tiene que resolver y tiene que exponer la resolución del problema. Uno que ha surgido últimamente y con las redes, eh, en algunas hemos visto que ha perdido un poco su identidad didáctica, es el de retos, en donde presentamos a los alumnos una situación problemática, pero que sea un reto, algo más allá de lo que se pueda considerar normal y que ellos tienen que resolver. ¿Sí? El equipo tiene que buscar las alternativas para vencer y lograr el reto. La otra es la de las simulaciones. Simular una situación en un contexto en donde podemos hacer el traslape y a partir de ahí buscar una solución al problema o a la situación. Esto trabajado también con la tecnología. Hay programas específicos donde se trabaja con simuladores en los niveles de educación superior y los alumnos en física, química, pueden resolver problemas de la vida real en un contexto simulado y con esto estamos rebasando el tradicional problema de la libreta o de la hoja fotocopiada. Estas estrategias dan lugar a lo que nosotros llamamos una nueva forma de ver la enseñanza. Es decir, es una enseñanza situada. Está en contextos que pretenden ser muy parecidos a los reales. El caso, el problema, la simulación, el reto, se desarrollan en situaciones contextuales en donde los alumnos tienen cierta familiaridad con lo que está sucediendo afuera. Eduardo, si nos pones por favor la presentación. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis con esta estrategia diseñada para esta tarde para ver cómo ya trabajar
desde la didáctica, el diseño de estrategias, pero con una construcción guiada en un enfoque situado y sobre todo tratando de generar en los participantes pues, elementos cognitivos donde usemos nuestras funciones mentales superiores. Estrategias, el diseño será suficiente. Diseñar una estrategia es como atender un jardín. Esa sería la primera cuestión que nos llevaría a pensar. Necesitamos conocer alumnos para poder diseñar estrategias. Alumnos que tienen intereses y que tienen motivos. Si no los vemos, el aprendizaje no va a girar ni alrededor de sus intereses ni los motivos de ellos. Por lo tanto, se puede llegar a que no sean significativos. Atender conocimientos previos con estrategias, pues puede ser en el inicio y puede ser de muy diferentes maneras. Lo importante es activarlos. La información que manejamos es múltiple. Ya no solamente son los libros, las tecnologías de la información y la comunicación hacen que las estrategias sean múltiples, diversas y adaptables. Por lo tanto, tienen que ser flexibles. Ya no podemos quedarnos en el libro. La estrategia de la analogía ya no puede ser la analogía lápiz es A como no. Rebasa ámbitos en donde tengamos incluso que hacer analogías que tengan que ver con la tecnología. Los conocimientos básicos tienen que pasar por dos procesos. Se tienen que condensar. Es decir, hay mucho conocimiento, pero tenemos que apropiarnos del que necesitamos. Pero también hay automatización, es decir, las tecnologías hacen que nosotros pensemos, actuemos y tomemos decisiones más rápido que antes. Las tareas, por lo tanto, no pueden ser las mismas. Al diseñar la estrategia didáctica, tenemos que pensar en tareas que realmente vayan en el sentido del aprendizaje y no en el sentido de la enseñanza. Por lo tanto, diseñar situaciones de aprendizaje no va a ser tanto en el sentido de ver si se logró o no se logró, sino si no se logró, hacer que se logre, o sea, en el sentido de la retroalimentación y la recuperación. Los aprendizajes en el diseño de estrategias están conectados. Diseñar una estrategia de enseñanza es estar mirando al alumno que va a aprender. De lo contrario, pues estaríamos diseñando una estrategia para ver qué bonito enseña el maestro, que no tiene nada que ver con aprendizaje. La reflexión. Si no hay reflexión en nuestras estrategias, los conocimientos no se están construyendo. Estamos repitiendo, memorizando y estamos cayendo en lo que no queremos. La reflexión situada de lo que ocurre en el contexto tiene que ir más allá de una habilidad mental. Realmente, ¿para qué sirvieron las estrategias didácticas? ¿Es cuestión de diseño o es cuestión de implementación? A continuación vamos a ver un video ya para concluir, que va a ser el espacio para que a partir de lo que veamos podamos comparar lo que estuvimos viendo en la presentación y los elementos de la charla anterior. Lo conjugamos, hacemos una triangulación y eso nos da el espacio para las preguntas. Adelante, Eduardo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos,
es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarlas. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿no sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. Bueno, pues hemos visto este video. Es una clase, es parte de la película. Es una clase que se remonta a España antes del gobierno franquista y en donde podemos ver cómo era una estrategia didáctica en aquellos tiempos. Esta conferencia dice desarrollo de estrategias didácticas, de estrategias para desarrollar aprendizajes. La cuestión aquí sería, en esos años de la España, con esos alumnos, ¿estaban desarrollando aprendizajes? Y hagamos una analogía con nuestra época, con las computadoras, los móviles, con el chat, con el Facebook, y pensemos, las estrategias didácticas o las estrategias que usamos en el aula presencial, en el aula virtual, desarrollan aprendizajes. Como pueden darse cuenta, la pregunta es complicada. Alude desde los saberes que debemos tener los maestros, nuestra formación como docentes, los saberes de los alumnos, las características de los alumnos, nuestro estilo de enseñanza, la estrategia en sí que vamos a diseñar, a implementar, porque puede diseñarse muy bien la estrategia, pero la implementación puede fallar. Entonces, no es sencillo, es complicado. Puede decirse que el diseño de las estrategias es un arte. A la vez que nos ocupamos de aspectos teóricos, desde el desarrollo del alumno hasta los entornos virtuales colaborativos, también requiere de cierto arte, de cierta técnica, de cierto manejo intuitivo de lo que es la enseñanza. Bien, a continuación vamos a abrir un espacio, yo creo que va a ser pues, algo suficiente para preguntas y respuestas. Yo les agradezco esta breve charla que hemos tenido, pero pues, el tiempo no nos permite estar más tiempo disertando sobre las estrategias.
pero en lo general, una estrategia debe promover un aprendizaje significativo, duradero, en un contexto en el que el alumno realmente haya aprendido, donde el alumno pueda hablar, preguntar, observar y donde sus funciones mentales superiores estén en juego. Es decir, que pueda abstraer y que pueda llegar a la concientización para entonces podemos estar diciendo, estamos ayudando el conocimiento con estos alumnos. Entonces, si quieren ustedes alguna, bueno, vamos a ir, vayan apareciendo. La primera pregunta, sí, sí hay, está precisamente el material de Díaz Barriga, tanto el de Frida como el de Ángel, ¿sí? El de estrategias significativas y está el de la enseñanza situada de Frida Díaz Barriga. En ellos dan algunas ideas de cómo aplicar estas estrategias. La última edición abarca ya la cuestión del ciberespacio, es decir, de los entornos virtuales de aprendizaje. Y considero que es una obra pues, bastante actualizada. Antes de esta, me parece que había habido una que me preguntaba. Esta María de Jesús comenta, dice, muy interesante su conferencia, ¿podría recomendar un texto para profundizar sobre el tema? Sí, específicamente el que les comento, Enseñanza situada de Frida Díaz Barriga. Edwin Rivera comenta, ¿las estrategias se pueden realizar en conjunto con los alumnos? Las estrategias, según sea el nivel, a partir de primaria, quinto y sexto grado en adelante, hay algunas que se pueden implementar, pero al mismo tiempo diseñar con los alumnos. Hay una, por ejemplo, en la educación básica mexicana, se recurre en el último grado de educación primaria, que es en formación cívica y ética, en donde realizan un proyecto con un huevo, en donde tienen que cuidarlo. Ese proyecto se planifica entre todos, se desarrolla entre todos y se acuerda cómo se va a llevar a cabo, las reglas. Entonces, sí es viable en algunos casos planear o diseñar la estrategia junto con los alumnos. Eso no significa que el lado del docente como mediador lo vayamos a hacer un lado, no, al contrario, vamos a escuchar al alumno que muchas veces tienen ideas mejores que nosotros porque su creatividad en ocasiones nos supera. Luis Gutiérrez comenta, ¿cómo podemos acceder al material de la conferencia? Columba Munguía Fajardo, me parece que fue un método de caso real, hubo atención de concentración, el profesor movió a los estudiantes, se plantearon preguntas y respuestas y hubo analogía al final. Javier Cornejo García, ¿cómo evaluar una estrategia para saber si está funcionando? Bueno, la estrategia la diseñas, la implementas y desde el mismo momento de la implementación, si hay interés, si los alumnos están resolviendo las actividades y no están aburridos y el ambiente es favorable, es una estrategia que está funcionando, es buena. La estrategia en sí es complicado su desarrollo porque depende de muchos factores. Entonces, las estrategias tenemos que ser muy cuidadosos tanto en su diseño como en su implementación, porque de lo contrario, pues se pierde el tiempo, el espacio y no se aprende. Javier Cornejo García pregunta, ¿qué tiempo darle a la aplicación de una estrategia y cómo cambiarla en caso de que no funcione? Y es una estrategia de activación. Las estrategias no duran, son de 3, 4, 5 minutos. Y es una estrategia como la resolución de un caso y se ve que hay problemas,
se tienen que volver a juntar a los equipos y replantear la estrategia. A lo mejor alguna explicación, a lo mejor algún detalle en el diseño no está dando resultado. Puede ser que la estrategia al principio sea novedosa para los alumnos, pero estar ocupando la misma en varias ocasiones hace que ellos caigan en tedio. Entonces hay que ir cambiándolo. Reto, problema, simulaciones, proyecto. Patricia Galicia dice, sería interesante segmentar el mercado hacia el campo estudiantil acerca de este diseño de estrategias y cómo utilizar estrategias en análisis de inteligencia emocional, además para alumnos con un IQ diferente. Gracias. Bueno, estas estrategias son de tipo muy general. Una de las características de las estrategias es que tienen que atender a la diversidad. Entonces, se tienen que adaptar a las circunstancias, a los alumnos. Si yo tengo alumnos con necesidades educativas especiales, la estrategia tendrá que tener una adecuación para que ellos puedan participar de la estrategia, ¿sí? Es muy importante ello. El otro punto, la cuestión emocional, el conocer a nuestros alumnos nos va a permitir en determinado momento saber los alcances de esa estrategia y hasta dónde podemos llegar, porque mal utilizada una estrategia puede ocasionar algún problema de tipo emocional en determinados alumnos. Julián Silva dice, gracias por esta información tan enriquecedora y me pregunta, ¿vas a ver si una estrategia de aprendizaje experimental es viable para usarlo en entornos de simulación virtual en estudiantes de edad temprana y cómo evaluarla? Bueno, algunos programas, algunas aplicaciones recientes llegan hasta preescolar. Ya antes era a nivel de educación superior y fue bajando hasta primaria, pero ahora ya hay algunas aplicaciones para preescolar. El problema con ello es el acceso a la tecnología, pero de que es viable, sí es viable. Ellos, los pequeños, los infantes, aunque no conozcan el código, pero pueden manejar perfectamente un celular que a veces nosotros con tantos años de edad no podemos hacerlo. Es una realidad. Ellos son una generación virtual, son nativos digitales. Entonces sí es viable y sí hay ciertas aplicaciones. No son muy comunes porque la tecnología no ha permeado todavía el nivel de educación inicial. Edwin Rivera Gómez pregunta, ¿hay alumnos que pueden no estar a tono con las estrategias diseñadas? ¿Cómo hacer con los alumnos que no encajen con las estrategias didácticas diseñadas? Para ello debemos recordar que conocer a los alumnos, ¿sí?, es una tarea silenciosa, pero va a permitirnos identificar cuáles son sus antecedentes y cuál es su experiencia con los contenidos escolares. Esto nos va a dar rápidamente una radiografía de que a este grupo de alumnos que no les gusta leer, no les puedo dar 5 hojas para que lean, porque no tienen la habilidad para leer. Entonces se les voy a dar en tipo texto multimedia, corto, con dibujo e imagen, para que lo logren comprender. Entonces, ese ir y venir entre diseñar e implementar es algo que le toca al docente, ¿sí? El ser mediador no es sencillo. Aparentemente nos quitaron un peso porque ya no somos los que enseñamos, sino los que ayudamos y ajustamos la ayuda, pero en eso lleva un mayor grado de responsabilidad, porque esos 5 alumnos que no tienen acceso a una lectura como los otros 25 nos van a hacer que diseñemos o implementemos la estrategia de una manera como quizá no la hubiéramos pensado si los 30 fueran hábiles lectores. Rosa Arce dice, ¿el plan de clase lleva organizado las estrategias y la evaluación del aprendizaje? ¿Pueden estar contemplada la evaluación desde las estrategias didácticas?
La evaluación debe estar contemplada desde el inicio de la secuencia. Desde que estamos activando los conocimientos previos, debemos estar evaluando si realmente esas estrategias están funcionando, cómo están los alumnos, si vamos a poder activar y enlazar el conocimiento que vamos a pretender que ellos construyan con lo que ya saben. Entonces hay una evaluación diagnóstica desde ese momento. En el momento del desarrollo, cuando nosotros reafirmamos o cuando nosotros le decimos al alumno, esto será así, ¿no será que el problema se resuelve de otra forma? En ese momento estamos realizando una evaluación formativa. Y la final, en el cierre, estamos viendo si realmente el alumno aprendió y hasta qué nivel aprendió. Entonces, la evaluación permea las estrategias. Esa estrategia que usamos para activar conocimientos previos, que quizá fue la discusión grupal, nos permite hacer una evaluación diagnóstica del grupo, que es muy difícil de registrar, cierto, pero que la podemos observar y grosso modo, de ahí a lo mejor decimos, la estrategia que viene no funciona y tener un plan B. Sí, adelante, Eduardo. Esta Egna Lucía Perilla nos comparte un material recomendado a todos. Creo que no hay más preguntas o si gustan escribir alguna otra o como usted guste, doctor Briseño. Si nos esperamos unos momentos más o aquí concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues yo quisiera agradecerles y pues nada más que queda en el aire la triangulación que se hizo al final, que precisamente es una estrategia diseñada para la conferencia. No sé cuántos de los participantes lograron vislumbrar la estrategia. Al término del video, relacionarlo con las diapositivas, la presentación en Power y con lo que se había platicado antes, donde había un texto expositivo completamente oral, tradicional, contra una presentación con apoyo de multimedia y un video como recurso multimedia que nos hacía un referente de la didáctica de antaño. Entonces, esa triangulación es una estrategia para realizar, mover los, los supuestos o los supuestos teóricos que tenemos como docentes y ponernos a pensar que esto es más complicado. Ya no es nada más la transmisión, sino que ahora entran en juego muchos otros factores. Entonces, por ahí queda nada más esta cuestión que le había dicho antes de iniciar las preguntas, pero creo que no hubo ningún comentario al respecto. Es una estrategia, no está en ningún libro, es diseñada ad hoc para esta conferencia y es un ejemplo de cómo, aunque existe el libro, no es un recetario. Ustedes pueden idearse o aplicar la estrategia que ustedes requieran, necesiten o que la circunstancia se las pida. El propósito es que los alumnos aprendan. Pues por mi parte eso es todo. Sí. Les agradezco mucho su atención